Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 80. Vamos a hablar hoy de Juan el Bautista, amado. Hoy vamos a hablar del Juan el Bautista. El domingo pasado hablamos acerca de José de Arimatea. Y en esta oportunidad vamos a tomar el ejemplo de Juan el Bautista. Capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Leemos palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Están todos ubicados ya? Capítulo 1, versículos 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación a Israel. Oremos al Señor. Padre, Señor nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús, porque tu palabra es hermosa, ella es luz, es lámpara, es lumbrera nuestro camino. Ella es nuestra inspiración, Padre. Sin ella no podemos estar bien orientados. De ella procede toda virtud divina, toda orientación acertada. Por eso que te damos la gloria y la honra a ti. Honramos, amamos, Señor, nos alimentamos de tu bella palabra. Ayúdanos a hacerlo cada día más de manera eficiente y poderosa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. La Biblia Thompson es una de las Biblias de mayor prestigio en el pueblo evangélico por sus estudios temáticos. Tiene allí una referencia y un comentario hablando de los mejores estudios bíblicos, y ella habla de que para formar creyentes sólidos hay que utilizar varias estrategias, varios hábitos de estudio para que usted sea un creyente sólido en la verdad. Y uno de ellos es el estudio biográfico. Estudiar personajes en la Biblia para que usted tenga una referencia y una comparación exacta de lo que es, de lo que debe de ser. Y usted aprenda de los aciertos de los grandes hombres de Dios o mujeres de Dios, o de los desaciertos. Juan el Bautista, amados, fue un hombre con unas características muy peculiares, pero que nos deja un ejemplo maravilloso de un gran liderazgo. De un gran liderazgo que tanto Jesucristo como él fueron llamados o fueron traídos por Dios con un propósito muy especial. Juan el Bautista, hijo de Zacarías, el versículo que acabamos de hablar, es la terminación de la profecía de Zacarías una vez que Dios le concede la oportunidad de tener un hijo. Y Dios le revela a su padre el propósito de ese gran hijo, que iba a ser el precursor, iba a ser el que iba a iniciar, iba a incendiar un avivamiento donde ese avivamiento prepararía la venida de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías profetizó de Juan el Bautista que iba a preparar el camino del Señor, iba a preparar el camino de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Y en ese versículo que leímos, vimos que él tuvo una preparación. Juan el Bautista, para iniciar su ministerio, tuvo en lugares desiertos, y dice que el niño crecía y se fortalecía hasta el día de la manifestación de Israel. Dios te ha llamado con un propósito, amado hermano, amada hermana. Las experiencias que tú estás teniendo en tu casa, las experiencias que tú estás teniendo en tu vecindario, si tú las transfieres a la experiencia divina, eso te va a hacer un puntal para un ministerio que Dios está desarrollando para darte uso, para darte utilidad en tu familia, en tu hogar. Y por qué no predicaciones o servicios en otras iglesias o en otros países. Uno a veces cree que los comienzos y las experiencias que uno ha tenido son de poca importancia, pero cuando Dios llama, Dios capacita y Dios forma. Y desde el día que tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, cuando naciste de nuevo, allí empezó un nuevo nacimiento. Y es necesario que vayamos creciendo, que vayamos aprendiendo, que vayamos condensando, que vayamos concretando, que vayamos sistematizando ese aprendizaje, que a la final tiene que concluir con la madurez. Amén. Así que
Juan el Bautista tuvo un principio como tú lo has tenido, o como todos los podemos tener. Un principio desde la niñez, pero que Dios lo fue capacitando, formando hasta el día de la manifestación Israel, y evidentemente Él se manifestó. Tuvo algunas características. Una de ellas es que Juan el Bautista fue un creyente o un profeta con abnegación, santidad y consagración. En Mateo capítulo 3, 4, Marcos capítulo 6, 20, vemos algunas características de consagración de Juan el Bautista y de santidad. Abnegación porque vestía de pelo de camello, su cinto era de cuero, comía langostas y miel silvestre. Mateo capítulo 3, versículo 4. La hermana Zoraili acaba de decir que estamos proponiendo un ayuno, hermano. Estamos en tiempo de hacer ayunos. Estamos en tiempo, hermano, de hacer vigilias. Estamos en tiempo de acercarnos a Dios, de tener intimidad con Dios, de tener un devocional con Dios. Usted debe tener todos los días un devocional con Dios, un acercamiento a Dios. Eso es abnegación, consagración. Juan el Bautista, más de ser abnegado, era un hombre santo, ya que en Marcos capítulo 6 dice que Herodes le tenía miedo, sabiendo que Juan era un varón justo y santo. Eso habla de la consagración y de la justicia que debe estar en usted. No me cansaré de decirles, amado, no me cansaré de decirles que estamos en días de mucho entretenimiento. Jesucristo predijo estos días. La palabra de Dios enseña en la parábola de la semilla y de la buena tierra, que la semilla que cae en espinos es el creyente que los afanes de la vida, escuche bien, los afanes de la vida, el amor al deleite, el amor al entretenimiento, la ahogan, la asfixian y no dan fruto. Estamos en un momento de mucha diversión, de mucho entretenimiento. Hay mucho entretenimiento, amado, que le roban al tiempo al creyente para que el creyente no se consagre y no busque de Dios. Y viva una vida mediocre, y viva una vida fría, porque no guarda sus muros, no hace sus muros. Es necesario la consagración. Cuando usted se consagra, cuando usted se santifica, usted está creando vallados, un cerco sobre su familia. Por ejemplo, me da mucho gusto ver que los niños, 2 niños pasaron a recoger las ofrendas. Usted debe traer a sus niños a la iglesia. Hoy me sentí, le dije a Emily, mi hija, que me sentí bien porque le hice una prueba de examen espiritual a Daniel. Como mi esposa se quedó sola, se iba a quedar sola, le dije: Daniel, te vas a quedar hoy con tu mamá, acompañarla para que no se quede sola. Me miró un poco serio, tranquilito, no me dijo nada, pero yo sentí que no le cayó bien la cosa. Cuando no veníamos, le dijo a Emily con un tono de reclamo: Emily, me quedo hoy, pero el otro domingo te quedáis vos porque yo quiero ir para la iglesia. Y eso me gustó. O sea que él considera un entretenimiento venir a la iglesia, hermano. Me sentí bien y alegre. Dios mío, está bien encaminado. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que ir a la iglesia tiene que ser alegría, gozo. Usted tiene que enseñar a sus hijos a que se escandalicen. Una oportunidad, Daniel, no hace mucho, se escandalizó porque vio un familiar con una cerveza en la mano y dijo: papi, fulana tenía, un familiar, una cerveza en la mano. Dios mío, ¿verdad, mijo? Sí, eso es malo, le dijo. Eso es consagración, amado. Mantenga a sus hijos en consagración. El domingo pasado les decía que no vinculen a sus hijos con fiestas bacanales, mundanales, las fiestas de carnaval. Trate por todos los medios de asociarse lo menos posible con fiestas donde sus hijos van a estar expuestos a una influencia perversa, porque la consagración y la santificación le va a beneficiar a usted y a sus hijos. Usted no se imagina los peligros que usted va a sumergir a toda su generación por hacer alianzas con personas que no obedecen a Dios, que no respetan a Dios. Y detrás de canciones mundanas, lo he dicho y lo seguiré diciendo, detrás de canciones seculares, detrás de actividades seculares, hay un gran
una gran influencia pedagógica, silenciosa, subliminal de Satanás para atar a nuestros hijos, a nuestra generación en la maldad. Dios exige santidad, amado. Toda la santidad no depende de nosotros. Evidentemente hay muchas cosas que Dios va a indultar en nosotros, va a redimir, porque con nuestras propias fuerzas no podemos. Pero hagamos un esfuerzo también nosotros en mantenernos consagrados, santos, en abnegación. Usted tiene que, hay cosas que hay que abnegarse, hay que negarse a sí mismo. El apóstol Pedro dijo: absteneos de toda especie de mal, con una expresión en una de sus cartas donde dijo que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Consagración, dedicación. Estuve leyendo la biografía en estos días, estuve repasando la biografía de uno de los grandes avivamientos después de la iglesia primitiva. No ha existido un avivamiento más grande que el que ocurrió en Inglaterra, en Estados Unidos, en el tiempo de Juan Wesley, Charles Wesley y George Whitefield. Ellos marcaron una historia. Ellos dejaron un legado enorme, poderoso, que todavía estamos recibiendo la herencia de ese legado. Y estos 3 estudiantes de la Universidad de Oxford fundaron un club en la universidad donde se reunían a exponer sus ideas de la palabra de Dios, a hacer oraciones. Se llamó el Club Santo. Y de allí, de esos 3 jóvenes que se avivaron, hermano, y luego transfirieron toda esa experiencia, Dios trajo uno de los grandes avivamientos de la historia para Inglaterra, para Estados Unidos, para toda América. De allí nacemos los pentecostales, los metodistas y mucha gente que hoy todavía predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con poder y gloria. Gracias a la consagración, a la dedicación. Amén. Hay muchos creyentes indiferentes, hermano. Todo el tiempo están en el Facebook, todo el tiempo están, hermano, en su teléfono, todo el tiempo están viendo películas, amantes de la televisión, hermano. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer la Biblia, están desconsagrados, fríos. Eso es lo más peligroso que hay. Aproveche bien el tiempo, amado. Aproveche bien el tiempo. Ayer en la tarde llegué un ratico por donde vivía mi madre y no había nadie. Y en ese momento el hermano Ángel tienen wifi allí. Enseguida me conecté y comencé y repasé la biografía de Juan Wesley, repasé la biografía de Calvino, repasé la biografía de Lutero, y tuve allí como 2 horas entretenido en los ejemplos bíblicos. De allí salí animado a predicar el evangelio a todas las criaturas, porque ellos mantuvieron un modelo ejemplar, pertinente para aquella época, y Dios trajo grandes transformaciones a través de esos grandes hombres de Dios. Amén. Pero tuvieron algo en común: consagración y abnegación. Juan el Bautista fue un hombre valiente. Mateo capítulo 3, versículo 7 dice que al ver a muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a sus bautismos, le decía: generación de víboras. Mira, enfrentarse al modelo religioso de aquella época de esa manera se necesitaba mucha, pero mucha valentía. Usted va a necesitar, amado, cobrar fuerza, porque hay cosas que usted tiene que reprender, hay cosas que usted va a tener que corregir. Como decíamos de la vida de José de Arimatea, que José de Arimatea no consintió en lo que la mayoría del Sanedrín le hizo al Señor Jesucristo. Muchas veces usted con valentía va a tener que resistir al viento mayoritario del mundo y usted pararse en la brecha. Muchas veces usted se va a sentir solo o sola en su hogar, reprendiendo, corrigiendo, exhortando. Pero es necesario que usted cobre fuerza y sea valiente, y usted sea una luz en medio de las tinieblas. Jesús dijo que nosotros somos luz
y que somos la sal de la tierra. Y acobardados, intimidados, porque la mayoría está tomando un camino equivocado y no vamos a decir nada. Juan el Bautista fue un hombre valiente. Juan el Bautista fue un hombre valiente porque reprendió a Herodes. Le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Juan el Bautista también manifestó una obediencia fuera de serie. En Mateo capítulo 3, versículo 15 dijo: pero Jesús le respondió: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Porque Jesús fue a donde estaba Juan el Bautista para ser bautizado. Jesús necesitaba ser bautizado. Jesús era y es y seguirá siendo inmaculado, 3 veces santo. Pero Jesús dio una muestra gloriosa de obediencia y Juan el Bautista se sujetó a esa obediencia. Y de aquí esta expresión donde dice: así conviene que cumplamos toda justicia. Dios te demanda el mayor esfuerzo en ser obediente. Jesucristo cerró su sermón del monte con unas palabras hermosas, preciosas, que yo siempre cito y usted debe citarlas también. Me preocupa que algunos cristianos que dicen ser cristianos citan muy poco las palabras de Jesús. Consigo cristianos que dicen muchos pensamientos, muchas palabras, pero no dicen Jesús dijo esto, Jesús dijo aquello. Jesús en el capítulo 7, versículo 24 del libro de Mateo cerró con la sentencia de obediencia más hermosa en su sermón del monte. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, y yo añado a una mujer que puso sus fundamentos sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron tempestades y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El pilar fundamental de la seguridad, de la firmeza y de la continuidad de usted en la iglesia es la obediencia, amado. Tiene que obedecer. Tenemos que esforzarnos en obedecer. Amén. Juan el Bautista también fue un predicador poderoso y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Yo a veces le pido a los músicos que tengan ese celo y ese amor por predicar a las almas y que mantengamos los niveles de misiones en alto perfil, porque a veces creemos que el culto al Señor es aquí. El culto más poderoso, hermano, es el que usted le hace a las almas que no conocen de Dios. Juan el Bautista fue el primer predicador del evangelio. Jesús terminó su obra después de ser crucificado y resucitar con unas palabras: y predicar el evangelio. Usted tiene que ser un portador de la predicación. ¿Cuántas veces les he enseñado, y son pocos los que en la iglesia están comprometidos en esa misión? Hay que hacer cultos en los hogares, hay que predicar públicamente. Hermano, el evangelio no es el evangelio de corbata y de traje. Ese no es el evangelio originario. Ese no es el evangelio que va a traer avivamiento a Venezuela. El avivamiento en Venezuela va a venir, y cualquier parte del mundo va a venir, cuando las personas, cuando los ministros dejen los púlpitos y los trajes y la corbata y vayan por los barrios, por las casas, utilizando cualquier estrategia, cualquier momento para cantarle, para predicarle a las personas. Las personas en el mundo están necesitando de Dios. Están hambrientos, hermano. Debemos de preocuparnos y ocuparnos en esa misión. Deje de pensar en tarimas. Deje de pensar en delirios de grandeza. Haga lo sencillo, lo básico. Y si a Dios le place y continuamos en eso sencillo y básico, Dios se encargará de hacer la obra. Pero lo más importante es predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Estos 3 ministros que yo hablé ahorita hace rato, Charles Wesley, Juan Wesley y Jorge Whitfield, ellos comenzaron a predicar por las casas públicamente,
porque fueron echados de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana los votó. Como no los dejaron predicar en las iglesias, uno de ellos, Juan Wesley, dijo, bueno, mi parroquia es el mundo. O sea, mi iglesia es el mundo. Y comenzó a predicar, hermano, por las plazas, por los barrios, por todos los lugares. No me dejan predicar en la iglesia, voy y predico. Y para aquella época había mucha hambre, había muchos vicios, la gente estaba tomada por el alcohol. Y esta gente menospreciada por las estructuras de las iglesias de aquella época, desfasadas de la realidad divina. La iglesia anglicana en aquel entonces desfasados, hermano. Habían convertido el culto, el servicio, el evangelio en una ceremonia más, como la iglesia católica, en el templo, rituales, ceremonias. Y lo más importante no lo hacían, que es predicar en las almas. Y como no le dejaron predicar en la iglesia, comenzaron a predicar en los barrios. Y se fueron convirtiendo esas personas borrachas. Y se fueron convirtiendo esas personas pobres. Y se fue formando, hermano, aquel grupo y aquellas congregaciones de gente convertida. Y se fueron formando líderes fervorosos que comenzaron a imitar a Juan Wesley, a Charles Wesley, a Jorge Whitfield, hermano, y terminaron con una iglesia de más de 144,000 miembros. No existe un personaje que haya predicado más. Predicaban hasta 5 veces al día. Jorge Whitfield a veces vomitaba sangre de las veces que predicaba. Tenemos que volver a esos tiempos, hermano. El avivamiento no va a venir de esas estructuras que están formadas y que se han dejado desviar por la fama. No va a venir de personas sencillas como usted y como yo, que estamos predicando en los hogares y vamos a seguir predicando en los hogares. Por favor, predique en los hogares. Cuando lo llamen porque una persona fallece, vaya y predique. Estos 2 cultos que hicimos, donde se reunieron en unos 50 y quizás en el otro 60 personas, no, si no fuera más, son de personas que ya murieron. Y las personas están necesitando el mensaje del evangelio. Si todos los hiciéramos, si por cada persona que fallece en este mundo, los pastores comenzaran a predicar en los hogares, hermanos, vamos a experimentar un avivamiento. Juan el Bautista era un extraordinario predicador. Es necesario que usted sea un predicador, una predicadora. En Alianza Cristiana creemos que Dios les da ministerio de pastor a los hombres y a las mujeres. No tenemos ese complejo. No tenemos esa controversia. Yo no me imaginé que en internet existiera tanta controversia con el ministerio pastoral de la mujer. Y grandes hombres, doctos en la palabra, están en contra del ministerio pastoral de la mujer. Pero hay un buen grupo que estamos de acuerdo con el ministerio pastoral de la mujer. Y cuando faltan pantalones, sobran faldas. Denle un aplauso al Señor por eso, hermano. Hay que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y con lo que tenemos. Cuando los hombres faltan para predicar en las casas, en los barrios, porque quieren andar todo el tiempo con un traje y una corbata y que se les pague ofrenda por cada predicación, hay que levantar ministerios de mujeres entonces, como Débora en el tiempo de los jueces, que Dios levantó una mujer como juez. Dios levantó una mujer como gobernadora, juzgaba, gobernaba y profetizaba. Iba a la guerra también. En el Nuevo Testamento no aparece en ningún momento que a la mujer se le calle o se le mande a callar. Al contrario, María, la hermana de Moisés, era profetisa. Débora era profetisa. Hulda se unió con Isaías en un ministerio de profecía también. Y el que profetiza enseña. Porque el que profetiza trae palabra de Dios con autoridad y poder. Y si hay profetiza, y si Dios tenía profetizas en el Antiguo Testamento y tenía profetizas en el Nuevo Testamento, porque las hijas de Felipe eran profetizas, y ninguno de los apóstoles, ni Marco, ni Mateo, ni Lucas, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles le prohibió a la mujer pastorear.
El único fue el apóstol Pablo. Por algo sería. Para aquel momento era pertinente poner aquella limitación, pero hoy no. Dos versículos que Pablo utilizó para hablar de eso no me pueden contradecir a los ejemplos que están en el Antiguo Testamento en más de casi 2000 años de historia bíblica. Entonces allí tiene que haber un análisis concienzudo de esa normativa. Pero lo que Dios quiere es que prediquemos todo. Y toda aquella o todo aquel que quiera predicar, hermano, predique, por favor. Yo decía, por eso que más hace el que quiere que el que puede. Tenemos al hermano Helio haciendo ese sacrificio, el hermano Guaderbe haciendo ese sacrificio, llevando ese mensaje para allá en ese monte, hermano. Tremendo. Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros es mucha la mies. Así que Juan el Bautista fue un hombre poderoso en la predicación. Tenemos que ser poderosos en la predicación y predicar a tiempo y fuera de tiempo, hombres y mujeres, todos por igual, a predicar todo el mundo. Juan el Bautista fue un hombre humilde y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Humildad, amados. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios no puede usar a una ministra o a un ministro con soberbias, con altiveces. Yo no creo tener la verdad absoluta. Me encanta debatir. Me encanta discutir las cosas. Vamos a sentarnos, vamos a escuchar. Me gusta escuchar a todas las partes. No creo tener siempre la razón. No creo. Me apoyo en la opinión de otras personas. Le pregunto a MacArthur. No estoy de acuerdo con la posición de MacArthur, pero le pregunto. Él no cree que el ministerio de pastoral de la mujer es útil para estos tiempos. Respeto su opinión. Tiene cosas acertadas y desacertadas. Dios le dijo a Jeremías, si entresacares lo vil de lo precioso, tu boca sería como mi boca. Al profeta mayor, Dios le dijo, mira, hay cositas viles y hay cositas preciosas. Y si tú las sabes entresacar, tu boca sería como mi boca. Aún el profeta Jeremías se equivocó. Ningún hombre es infalible en esta tierra. Amén. La humildad, tenemos que estar dispuestos a corregir y a ser corregidos. La humildad nos lleva a escuchar, a saber escuchar. El arte de aprender es saber escuchar, amado. No pretenda que usted siempre tiene la verdad. Amén. Un gran prócer de nuestra independencia dijo, el que manda debe escuchar, aunque sean las más duras verdades, y escuchadas estas corregir los males que produzcan los errores. Una soberbia se puede pagar demasiado caro en cuestiones de minutos. Dios le quitó el reinado a Usías por una soberbia, hermano, desbordada en querer entrar al lugar santísimo. Voy a decir algo que es muy comprometedor. Yo creo que Dios le quitó la presidencia a Chávez por una pequeña soberbia de maldecir al pueblo o al Estado de Israel, con preferencia a Palestina, donde no se puede leer la Biblia. En Palestina usted no puede leer la Biblia. Usted lee la Biblia en Palestina y a usted lo matan, pero usted puede caminar libremente en Israel. No solamente leer la Biblia, fundar iglesias allá. Luz del Mundo tiene 2 iglesias en Israel. Esa soberbia yo creo que le costó a Chávez la vida. Se ganó la salvación, porque Dios lo perdonó y le dio redención. Hizo la oración de fe, pero le quitó la presidencia, hermano. Porque las sectas en Palestina, en Siria, en Libia, en Irak, en Irán, son lugares donde no se puede predicar el evangelio, ni se puede leer la palabra de Dios en esos lugares. No se puede leer.
Y hay soberbias que se pagan muy caro, hermano. Así que les hago un exhorto a través del ejemplo de Juan el Bautista en ser humildes. Juan el Bautista fue honrado por Cristo de dos maneras. Habló de él por tener un celo ardiente. Él era antorcha que ardía y alumbraba. También Jesucristo dijo que entre los hombres nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Jesús prometió honrar a aquellos que hablan bien de Jesús, que hablan con exactitud de Jesús. Jesús dijo en el Sermón del Monte: cualquiera pues que enseñe estos mandamientos por muy pequeños y así los cumpla, será grande en el reino de los cielos. Pero cualquiera que no los enseñe y así los haga, muy pequeño. Usted, para ser grande, usted tiene que enseñar la palabra de Dios tal y cual como Jesús lo enseñó. Estos predicadores modernos que han llevado a una efervescencia la ambición al dinero y han sacado provecho y han sacado crédito para enriquecerse, son los predicadores y profetas más pequeños en esta tierra. Aunque tengan fama, aunque tengan gloria, aunque aparezcan por 3 y 4 canales, porque han extraviado en muchos aspectos el mensaje de Jesucristo. Jesucristo no enseñó ese amor al dinero, no lo enseñó así. Por tal motivo no van a ser honrados por Cristo. Jesús honró a Juan el Bautista. Una cosa interesante: Juan el Bautista no hizo milagros, pero mira el testimonio que dejó Juan el Bautista. Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad. Él no hizo milagros, pero todo lo que dijo de Jesús era verdad. Si Dios no ha hecho un milagro a través de usted, no se preocupe. Preocúpese por lo que usted ha hablado y sea lo que Jesús manda hacer. Eso es lo que usted tiene que preocuparse. Los milagros vendrán solos. Lo que usted tiene que preocuparse es que lo que usted diga, Jesús también lo dijo. Porque nadie es más inspirado que Jesús. Y ya culminando, amados, como todo buen hijo de Dios, Juan el Bautista tuvo una duda momentánea. En Lucas capítulo 7, versículo 19 dijo: y los envió a Jesús, los discípulos de Juan los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres el que había de venir o esperaremos a otro? Usted debe de enfrentar en esta vida que por muy fuerte, valiente y consagrado y santo que usted sea y poderoso en la predicación, usted puede pasar por dudas momentáneas. Usted se puede en momentos dados confundir. Juan el Bautista se confundió en este momento, dudó, estaba preso, lo iban a matar y le mandó a preguntar a Jesús: ¿qué pasó? ¿Eres o no eres? Él allí dudó, le faltó la fe. No es como algunos dicen por allí, que a Job le vino todo lo que le vino porque dudó. Oye, ¿y qué creyente en esta vida no ha dudado en algún momento de su existencia? ¿Ah? Pero hay gente que son terribles. Hay un principio de la hermenéutica que enseña que cuando Dios interpreta algo, usted no tiene que interpretarlo 2 veces. Hay una sola interpretación de las cosas, la que Dios hace. Y cuando Dios no las hace y nosotros tenemos que hacerla a través de la comparación, pueden existir variables en la interpretación, pero usted no puede darle una doble interpretación a lo que Dios ya ha interpretado. Es un principio jurídico, divino y hermenéutico. Dios dijo de Job que era hombre perfecto, temeroso del mal, apartado del mal. Lo elogió. Y cuando los amigos de Job hablaron mal de Job, a la final, Job tuvo que orar por sus amigos para que no le viniera algo terrible, porque usted no puede acusar lo que Dios no lo manda acusar. Usted no condene lo que Dios no condena. Si usted ve a alguien enfermo, no llegue a jurunguear la llaga, porque le puede venir algo terrible si aquella persona no ora por usted. Esta duda momentánea que tuvo Job y la duda momentánea que tuvo Juan el Bautista son humanas, porque ninguna persona es justificada a través de por la obra, es por fe, es por gracia y no de nosotros, es don de Dios. Alguna falla Dios va a tener que indultarte para que tú llegues al cielo. No creas que usted va a llegar al cielo inmaculado, sacrosanto,
3 veces santo. No, Señor. En alguna área de su vida Dios ha tenido y va a tener que indultarlo, redimirlo, porque usted es culpable. Porque las obras de la ley, por las obras de la ley, ninguna persona es justificada ante Dios. Eso hay que meterse en la cabeza. Amén. Y Juan el Bautista tuvo una duda momentánea. Usted va a tener dudas. Usted va a tener confusiones. Usted va a desmayar. En este proceso, cuando el médico me agarró aparte y me dio toda la información, yo en el hospital miraba por la ventana y yo me sentía sin fuerza, hermano. Confundido, aturdido, afligido, sin fuerza. Sentía que no tenía aliento para respirar. Todos pasamos por dudas y confusiones. Y finalmente Juan el Bautista murió y sufrió el martirio. Fue decapitado. El evangelio que Jesús nos mandó a predicar no es un evangelio sin riesgo. Usted va a correr peligro, hermano. Es mentira del diablo que usted va a hacer toda la voluntad de Dios y a usted no le va a pasar nada. Usted tiene que asumir los peligros y los riesgos que esto enfrenta, que esto involucra. Jesús dijo que muchos no gustarán la muerte hasta que no vean el reino de los cielos. Jesús nos mandó a predicar el evangelio en medio de lobos y serpientes, pero nos mandó a ser prudentes y que no le tengamos miedo a la muerte. En los barrios que yo he entrado a predicar, como en 4 oportunidades, he recibido amenazas de muerte. Si nosotros hacemos la obra de Dios, eso puede ocurrir. Nuestro hermano Alexis es un mártir de la obra misionera. Él está en la presencia de Dios gracias a que iba a realizar un culto y los asesinos, los enemigos de aquella familia lo tirotearon y él murió. Nosotros estamos acostumbrados a un evangelio de irrealidad cristiana, porque en el tiempo de Jesús era normal matar a los cristianos. En Siria, en Libia, en Palestina, es normal matar a los cristianos, es normal. Pero como usted y nosotros hemos escuchado tanta predicación de prosperidad, tanta predicación de que usted hace esto y usted no le va a pasar nada malo, usted va a estar protegido, usted es súper próspero, bendecido, en victoria, en alegría, en gozo, todo el tiempo esa predicación emotiva de una prosperidad efervescente y desequilibrada, que ahora morir por Cristo no es una opción, cuando la Biblia está plenamente enseñada. Y Juan el Bautista murió como mártir. Tenemos que prepararnos para todo escenario. Amén. Esos son los ejemplos que tenemos que seguir. No son los ejemplos de Fimio Zambrano que tenemos que seguir, ni los de Cas Luna, ni los de Guillermo Maldonado, ni los de Jesús Adrián Romero, ni de los Marcos Witt. Ellos pueden darnos algunas ilustraciones apropiadas, pero no todas. Los modelos son los que están en la Biblia. Son los que están en la Biblia que tenemos que revisar, imitar. Amén. Den un aplauso al Señor amado.